embargo, mi trabajo consiste en hacerme preguntas, plantear hipótesis y buscar respuestas. En este programa los quiero invitar justamente a eso, a cuestionarnos y reflexionar sobre los temas que están dando vuelta en la sociedad, para tratar de entender hacia dónde vamos y cuál será la próxima estación. Soy Pato Manque y esta es La Próxima Estación. La digitalización ha penetrado nuestras vidas a pasos agigantados, abriendo nuevos y grandes desafíos. Por ejemplo, cómo proteger nuestros datos en la era de la información. Para hablar sobre este tema, hemos invitado al abogado Pablo Violier. Soy Pablo Violier y soy analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales. Yo me formé con el Internet del principio de los 90, Internet en donde todavía no se sabía en qué se iba a transformar, pero se entendía que iba a ser un espacio para que las personas ejercieran sus derechos, un espacio para barrer con las barreras del conocimiento y un espacio para la emancipación de las personas. Y nosotros vemos que eso todavía es posible, pero que también han surgido muchos desafíos. El desafío de la desinformación, del acoso en línea, de la vigilancia por parte de las empresas y de los gobiernos, y por tanto tener la capacidad de que las personas puedan usar y disponer de sus comunicaciones de forma segura, pero también privada, se vuelve algo fundamental para el siglo XXI. ¿Por qué el derecho a la privacidad es tan fundamental o tan relevante para una sociedad? Bueno, lo primero es que, aunque suene obvio, el derecho a la privacidad es un derecho humano. Pero esto que suena tan obvio, la verdad es que lo vinimos discutiendo bastante a propósito de su aplicación en el ciberespacio. En los últimos 20 años, desde los 90 en adelante, ha estado esta idea de que el ciberespacio es un lugar distinto, un lugar aparte, en donde no hay reglas, una especie de lejano oeste. Entonces, hasta el año 2012 discutíamos sobre si las personas tenían los mismos derechos en la vida real y en el ciberespacio. Eso que parece tan obvio, la verdad es que el consenso es muy, muy reciente. Y además, la privacidad es importante porque tiene dos particularidades bien específicas. La primera es su forma de vulneración, la forma en que se puede infringir la privacidad. A diferencia de otros derechos, por ejemplo, la propiedad, que se infringe cuando a ti te expropian o te roban, o el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación que se vulnera cuando a ti te contaminan, la privacidad se vulnera de una forma que es más subjetiva. Si tú te sientes observado y cambias tu comportamiento a propósito de sentirte observado, eso en sí mismo, aunque nadie te esté vigilando, efectivamente ya es una vulneración a tu derecho a la privacidad. Y por tanto, este efecto inhibitorio que producen las personas, el hecho de que las personas dejen de comportarse como normalmente se comportarían por evitar la vigilancia o evitar la intromisión de otras personas, ya constituye una vulneración a la privacidad. Y por tanto, la forma en que se vulnera es mucho más sutil. Bueno, y la segunda particularidad del derecho a la privacidad o a la intimidad es que funciona como una condición necesaria para el ejercicio de otros derechos. Es decir, sin un espacio de seclusión o de exclusión de terceros, las personas no pueden ejercer, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión. Yo no puedo asistir a una marcha si tengo el temor de que el gobierno me va a perfilar a través de biometría y me va a poner una lista negra de activistas. Yo no puedo ejercer mi derecho a petición, a organización política, si, por ejemplo, yo no tengo la capacidad de reunirme exclusivamente con las personas que piensan como yo para organizarme. Incluso el derecho a la conciencia o a la libertad religiosa no es posible sin un espacio extremadamente íntimo que es básicamente mi propia cabeza, lo que yo solamente pienso. Por tanto, el derecho a la privacidad sirve como este habilitador para el ejercicio de otros derechos, y eso significa a su vez que vulnerar la privacidad de las personas significa también vulnerar o inhibir el ejercicio de otros derechos fundamentales. ¿Y crees tú que este mundo digitalizado que estamos viendo ahora pone en jaque nuestra privacidad? No necesariamente, pero sí la arquitectura técnica de Internet y el ciberespacio tiene ciertas particularidades que facilitan la intromisión de terceros actores, sean gobiernos, ciberdelincuentes o empresas, en una esfera que corresponde a las personas, en fondo,
de su esfera más íntima y que debería estar recluida de la intromisión de terceras personas. Entonces, por ejemplo, el hecho de que en Internet quede un registro de cuáles son tus conexiones IP, significa que efectivamente si tu empresa de teléfonos le entrega esa información al gobierno, se puede crear un perfil particularmente detallado de cuáles son no solo tus acciones, sino que tus rutinas, tu comportamiento, y se puede predecir tu comportamiento futuro, cuáles son tus redes de apoyo, con quiénes te comunicas, y esa información es extremadamente sensible, y por tanto, efectivamente, la arquitectura del ciberespacio facilita hasta cierto punto la generación de una intromisión mucho mayor. Pensemos, ¿qué podría haber hecho Pinochet si hubiese tenido la posibilidad de mantener un registro, como se hace en Chile, de mantener un registro de cuál es el comportamiento de las comunicaciones de todos los chilenos por un año? Eso hoy día está en la legislación chilena. Por tanto, esas herramientas son fácilmente abusables y es lo que en el fondo se ha transformado en un tema de conversación de prácticamente todos los días hoy día. Hoy día la privacidad en línea se ha transformado en un tema crítico justamente porque es muy fácil abusar de esas atribuciones desproporcionadas que le estamos entregando a los gobiernos y a las empresas. ¿Y cuáles son las vulneraciones más frecuentes a las que estamos expuestos? Sí, la vulneración más frecuente, por un lado, es el perfilamiento. El hecho de que el modelo de negocios de muchas empresas es entregarte un servicio que es gratuito, pero a cambio de ese servicio monitorear cuál es tu comportamiento. Si tú entras, por ejemplo, a un buscador como Google, tú dices, ¿por qué Google me entrega las páginas que yo quiero? ¿Sí? Y eso se basa en que hay un estudio de tu comportamiento en la web. ¿Cuáles páginas cliqueas tú? ¿Qué amigos tienes? ¿Qué intereses? Y ellos van registrando toda esa información. Entonces, lo que ha cambiado brutalmente este último tiempo es que las redes digitales pueden capturar mucha información tuya, ¿sí? Muchos datos tuyos. Y con eso yo te hago un perfil. ¿Cómo se hace este perfil? Primero, capturando datos. Es decir, yo necesito un sistema de sensores, de sensores físicos, de cámaras, y en las redes sociales de mecanismos, de algoritmos, que cuando tú estás navegando o cuando tú estás con tu teléfono ahí, la gente está sabiendo, en este momento sabe, si tú tienes el teléfono prendido, en Google saben que estamos en este lugar preciso. Entonces lo que hago es tomo tus datos y saco estadísticas. Ah, mira, esta persona lo que hace generalmente las tardes después del trabajo es irse a tomar cerveza. Mira, lo que hace esta persona, se levanta temprano y va a dejar a sus hijos. Esta persona viaja de aquí para allá. Esta persona compra ropa de color rosado. Esta persona le gusta tal cosa, ¿de acuerdo? Eso es por estudio estadístico de los datos que tú tienes. Y con eso yo voy conformando un perfil completo tuyo. ¿Hasta dónde pueden llegar? Hasta un nivel que no te puedes imaginar. Yo diría todo. Es decir, pueden saber todo lo que quieran de ti. Si yo conozco el perfil tuyo, casi tengo todas las herramientas para hacer con la persona en cuestión lo que yo quiera, ¿sí? Yo puedo dirigirla, yo puedo hacerla comprar lo que yo quiera, yo puedo ofrecerle los productos más adecuados, yo puedo ver la forma de que se acerque a mis ideas políticas, yo puedo hacer que en una organización se comporte de la manera que yo quiero que se comporte, porque todo esto está basado en puede ser dudoso o no, pero está basado en las teorías conductistas de que si yo conozco tu comportamiento, yo conozco de alguna manera a tu persona. Pablo, me gustaría partir este bloque preguntándote quiénes son los responsables por resguardar nuestros datos. Mi impresión es que dentro de la discusión pública hemos puesto un foco bien importante en el tema de las empresas, que está muy bien, pero muchas veces obviamos el hecho de que el Estado es el mayor recolector, almacenador y procesador de datos personales en Chile, y en particular de datos personales sensibles. El Estado es el que tiene las bases de datos más grandes respecto de nuestra información más específica y más crítica.
Y eso es importante porque al mismo tiempo el Estado muchas veces es el responsable de base de datos más negligente. Y por tanto muchas veces el Estado es quien más expone a las personas. Y esto sucede básicamente a través de tres formas. La primera es cuando el Estado es negligente, es decir, cuando el Estado tiene bases de datos y no tiene medidas de seguridad, se le filtra información, funcionarios públicos venden a compañías privadas, no tienen medidas de seguridad y otras maneras. Por ejemplo, nosotros en Derechos Digitales hicimos una investigación que mostró que en algún momento el Ministerio de Transporte tenía en la página web de la tarjeta VIP básicamente una medida de seguridad completamente ya superada, y eso te permitía acceder al historial de navegación de todos quienes usaban una tarjeta nacional estudiantil. Y eso eran millones de estudiantes. Y eso te permitía ver cuál había su rutina, cuál era su institución nominada para millones de estudiantes. Y eso era muy sensible. Entonces, esa es la primera forma en donde el Estado expone a los ciudadanos y a las personas respecto de sus datos y de su privacidad. La segunda es cuando el Estado hace una ponderación equivocada entre privacidad y acceso a la información pública. Un ejemplo muy bueno es el padrón electoral. Hay un valor en el hecho de que el padrón electoral tiene que ser público y por tanto eso es requerido porque hay que fiscalizar el padrón, de que en el fondo no haya fraude electoral y todo el asunto, pero eso no significa que el Estado tenga que publicar en un PDF la información de todos los chilenos. Porque en el fondo hoy día la información del nombre, root y dirección de todos los chilenos es pública porque el padrón es público. Y eso en cualquier país es una aberración completa. Entonces ahí se equilibra mal dos derechos que con medidas técnicas mucho más rigurosas sí se podrían en el fondo equilibrar. Y la última forma en donde el Estado expone a los ciudadanos, es decir, no solamente falla en su deber de proteger los datos personales y de proteger los derechos de las personas, sino que activamente los expone, es en políticas públicas que buscan transformar en la exposición pública una especie de sanción social. Una pena infamante se llama en derecho penal, una cosa bien medieval. Es decir, vamos a hacer de la exposición y de la humillación pública una política pública y una sanción. ¿Y un ejemplo de esto? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el registro de evasores del transporte público. Nosotros le pusimos el DICOM del Transantiago, en donde el Estado dice, no solamente te voy a sancionar, no solamente te voy a poner una multa, no solamente te voy a retener tus impuestos, sino que te voy a poner un registro público, cosa tal de cuando tú busques trabajo, te rechacen porque estás en este registro porque debes 20.000 pesos. El gobierno ha tomado medidas en el sentido de que, primero, con una estrategia de ciberseguridad, segundo, un instructivo del presidente, o sea, una instrucción del presidente para que cada ministerio de servicio público se haga cargo de la protección de los datos que ese ministerio o servicio maneja. Y para eso tuvo que nombrar a un coordinador de ciberseguridad, hacer un plan de gestión de los riesgos. Porque la seguridad de los datos se mueve en una cancha de riesgos, amenazas, ¿cierto? Hay datos que son más vulnerables, hay sistemas que son más vulnerables, otros menos. Y uno tiene que tener, cuando hay riesgos, como cuando nosotros tenemos las catástrofes naturales. Tenemos siempre el riesgo de que ocurra un terremoto, ¿cierto? Tenemos que poder gestionar ese riesgo en el sentido de tener protocolos de reacción, ¿cierto? Tener planes de contingencia o de emergencia. Lo mismo es para la ciberseguridad y así que cada ministerio debe tener, y así lo están trabajando con el Ministerio del Interior, un plan de gestión del riesgo de sus datos. Pablo, hablemos de Chile ahora. Me gustaría preguntarte cómo se protegen los datos en Chile o la privacidad. ¿Cuál es la normativa vigente? Sí, mira, en Chile tenemos la ley 19.628, que es nuestra ley de protección de datos personales, que de hecho es la primera ley de protección de datos personales en Latinoamérica. Esa ley es bien antigua, es de 1999, pero hoy día existe un proyecto de ley que busca, en el fondo, reformar esa ley y llevarla a los estándares de la OCDE. ¿Y cuáles son las grandes deficiencias que tiene esta ley? El primer gran problema es
la cantidad de excepciones que tiene la ley respecto de cuándo uno puede tratar el dato personal de alguien sin su consentimiento. La regla general es que para yo tratar un dato personal tuyo necesito tu permiso. Pero la ley 19.628 tiene un montón de excepciones de cuando eso no es requerido. Entonces, por ejemplo, yo puedo tratar un dato personal para efectos de marketing directo. Y por eso es que siempre nos llaman para ofrecernos productos. Porque hay una excepción para ese propósito. O la ley considera que cualquier dato personal obtenido en una fuente accesible al público, sea internet, sea bases de datos que se puedan comprar, no requieren el consentimiento del titular. Entonces, finalmente, esas grandes excepciones hacen que la regla general sea la excepción y finalmente la protección no sea realmente efectiva. Y el segundo gran problema es que la ley no cuenta con un organismo público encargado de fiscalizar activamente el cumplimiento de la ley. Las personas tienen que recurrir a tribunales de justicia, tener un patrocinio de un abogado, llevar largos procesos judiciales, y esa barrera de entrada de tener que ir a tribunales, en el fondo ha hecho que la ley se aplique muy, muy poco. En términos mundiales, ¿cuál sería el ejemplo a seguir en términos de normativa? La normativa que en el fondo nosotros deberíamos apuntar a replicar es el Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales de Europa. Ahora, incluso el Reglamento Europeo tiene un problema de concepción que a mi entender, en el fondo, no hemos sido capaces de superar en ningún país del mundo. Y eso es en descansar que la principal forma de proteger a las personas respecto del tratamiento de sus datos es exigir su consentimiento. Y eso la verdad es que está completamente superado, por el hecho de que nadie lee los términos y condiciones de las aplicaciones y de los servicios que utilizan. Y la gente no los lee no porque sea floja ni porque sea tonta, sino porque simplemente no tienen tiempo. Hay estudios que muestran que uno tendría que dedicar algo así como 15 días en el año solo a leer todos los términos y condiciones que uno utiliza durante el año. Entonces, eso no es exigible. Incluso si una persona se diese el tiempo de hacer eso, la mayoría de los términos y condiciones están en inglés. Y por tanto, ya sacaste a un porcentaje importantísimo de la población. Incluso si te diste el tiempo y sabes inglés, hay estudios que muestran que para entender la complejidad jurídica de los términos y condiciones tienes que tener un nivel de formación más o menos equivalente a un grado de magíster. Wow. Y luego, si te leíste los términos y condiciones, sabes inglés y tienes un magíster, te das cuenta de que lo que vas a utilizar tiene cláusulas completamente abusivas. Bueno, tú dices, bueno, esto es abusivo, voy a ir a la aplicación del frente competidora a buscar mejores condiciones. Y después te das cuenta que todos esos términos y condiciones tienes cláusulas tipo. Y por tanto, tú no puedes castigar a la empresa que efectivamente te impone una cláusula abusiva y que busca, en el fondo, generar un tratamiento ilegítimo de tus datos. Entonces, finalmente, esta idea de que es el consentimiento, son las personas las que libremente eligen entregar sus datos para que se abusen, la verdad es que no es cierto. Y hay otras áreas del derecho, por ejemplo, el derecho laboral constata que existe una asimetría de poder entre el empleador y el trabajador. Y por tanto no permite al trabajador trabajar 85 horas a la semana, aunque el trabajador quiera. O no le permite al trabajador trabajar por $50,000 al mes, aunque el trabajador quizás estaría dispuesto si está en una situación económica compleja. Lo mismo con el derecho al consumo. Hay asimetrías de información. Entonces, falta que nosotros reconozcamos esas asimetrías de poder y de información y establezcamos resguardos sustantivos a los derechos de las personas.
día no existe la vida real y el ciberespacio. Hoy día nuestra dependencia del ciberespacio es cada vez mayor porque hoy día uno ya no es como antes que uno entraba en el computador, salía del computador. Hoy día todas nuestras interacciones, sean afectivas, familiares, de amistad, social, pero también económicas, nuestros emprendimientos, nuestra interacción con la democracia y con el gobierno, pasan porque estamos constantemente cambiando entre conversar en persona, conversar por el celular. Y por tanto nuestra dependencia del ciberespacio es cada vez mayor. Eso tiene grandes potencialidades respecto de cómo nosotros ejercemos nuestros derechos, cómo se va a conducir la economía, cómo hacer más transparente la acción del gobierno, pero al mismo tiempo esa dependencia del ciberespacio hace que estemos mucho más expuestos. Y por tanto, si nosotros le damos rienda suelta a las empresas y a los gobiernos para inmiscuirse en la vida de las personas, eso va a tener consecuencias en los derechos fundamentales de las personas, pero también en la forma en que se conduce la democracia, en la forma en que nosotros generamos negocios basados en el respeto a las personas o en el abuso de la privacidad de las personas, y en el fondo hasta cierto punto va a modelar la forma en que la vida social se lleva a cabo durante el siglo XXI.